en una nueva emisión de su espacio Ecos del Fútbol. Continuamos con este proceso de Costa Rica por las diversas eliminatorias mundialistas. Contamos una vez más con la presencia de Diego Hernández para este proyecto. Buenas noches, Diego. Hola Fernando, un gusto saludarte y aquí estamos. Vamos a empezar con el 2014, con la eliminatoria que fue una de las más exitosas, ¿verdad? Para nuestra selección nacional. Entonces, ansioso de poder recordar. No tengo nada apuntado, pero yo sé que usted sí. Entonces, ahí conforme usted vaya, este, eh, diciendo los resultados y las fechas y contra quién jugamos, yo voy a obviamente a recordar esos capítulos que fueron de éxito para la selección. Exactamente, Diego. Esto todavía lo tenemos un poco reciente, todavía lo Sí, tenemos en la claro. retina. Sí. Mm, De hecho, ese proceso de 2014 fue muy truncadillo al principio, como habíamos dicho el episodio pasado. Y de hecho yo no tenía fe en la primera ronda, no le tenía mucha fe a ese grupo de jugadores. Luego del fracaso de lo que fue el 2010, se inicia un proceso, se tenía fe en algunos muchachos que venían del Mundial Juvenil de Egipto, algunos pegaron, no se consolidaron. Sí, Correcto, ahí venían figuras ya claves, ya un Brian Ruiz consolidado, Celso Borges, por ahí Cristian Bolaños, obviamente Eddie ya Navas como un portero ya consolidado. No sé si Esteban Alvarado ahí estuvo, ¿verdad? Porque ya estaba en Europa jugando, creo que estuvo en algunos partidos o no recuerdo. Ahí tal vez me recuerdas qué jugadores estaban ahí por ahí. exactamente, bueno, ya para esa época ya no estaba Walter Centeno, no estaba Luis Marín, hay varios que han estado y como no es la excepción, se inicia con problemas con los técnicos. ¿Recordás que se apostó inicialmente por un técnico de cartel como era Ricardo Antonio Lavolpe? Sí, sí, que hubieron cosas buenas y malas, pero como que se aburría, ¿verdad? Él aquí, como que no le gustaba el tema. Era muy bohemio él y le gustaba, digamos, trasnochar, por decirlo así, y como que no encontró aquí mucho de eso. Pero hubo cosas positivas, por ejemplo, y se hizo una buena Copa América, no sé si recordás, antes de la eliminatoria. Y se hizo Exactamente. una Copa América y una Copa Oro, relativamente siempre nos descalificaron, creo que no recuerdo si semifinales o cuartos, pero ahí se descubrió a un gran jugador, a Joel Campbell, que era de una joyita en ese entonces, con 17, 18 años, y él lo llamó a la selección. Y creo que desde ahí hizo una muy buena Copa América y una buena Copa Oro, Joel Campbell. Exactamente, una Copa América que tuvo que llevar una selección sub-23 porque la mayor Pues, tenía que jugar. Esa Copa de Oro creo que nos había sacado Honduras por penales, un penal que votó Álvaro Saborío en el tiempo regular. sí, sí, recuerdo. Sí, exactamente, sí hizo una buena Copa de Oro, pero bueno, sí, ya después se fue, o sea, la golpe no estuvo en ningún proceso, digamos, el partido eliminatorio, ¿verdad? Solo estuvo en la Copa No, América y la Copa de Oro. correcto. Antes de iniciar la cuadrangular ya los resultados no se le daban y se siguió el contrato. ¿Recordás que para eso lamentablemente falleció un gran jugador que venía con un gran nivel como era Dennis Marshall? Sí, jugadorazo. Sí, que jugaba en extranjero, ¿verdad? Ya había pasado Ya estaba, creo que era en Noruega. yo que era en Dinamarca que estaba, pero iba con una buena proyección.
Sí, fue lamentable y un gran defensa. De hecho, hizo una Copa Oro muy buena. Recuerdo que hizo una Copa Oro muy buena y fue uno de los jugadores rescatables. Por ahí estaba ese lateral derecho también, que estuvo también en la eliminatoria. ¿Cómo se llamaba? Que jugó en Saprissa. El Titi Que, Mora, perdón, Titi Mora, Heiner Mora, Heiner Mora. Heiner Mora, no, Heiner, sí, no, sí era Mora, pero Heiner Mora era. Heiner, sí, muy bueno, muy bueno. De hecho, los laterales derechos eran Heiner Mora y el otro era, bueno, estaba Salvatierra La tierra estaba por y, ahí, bueno, el Gamboa, Gamboa, ¿verdad? Ujú. que después, y pues, Fabián. Bueno, ya después la Volpe, vuelve a Bueno, apostar nuevamente. en ese proceso vino a Argentina a jugar un amistoso. Sí, correcto, estando la Volpe, fue cuando se inauguró el Estadio Nacional. Sí, fue, bueno, primero se jugó con China y después contra Argentina. Exactamente. Y Sí, que bueno, ahí ya Messi después, jugó y tal vez dejó una imagen un poco, no es que sea no grata, pero sí tal vez decepcionó un poco a los fanáticos, ¿verdad? Con la lesión y demás. y no, y bueno, después de que Ricardo Antonio Lavolpe sale de la selección, se apuesta por otro viejo conocido como era Jorge Luis Pinto Fanador. Ya se inicia lo que fue la cuadrangular inicial. Inició en la cuadrangular el ranking, entonces se iniciaba en un grupo donde estaba con El Salvador, México y Guyana. Sí, correcto. El partido fue el 8 de junio del 2012 contra El Salvador en el Estadio Nacional y otra vez empezamos con el estudio del Salvador. Empieza complicado, Costa Rica va ganando 2-0, 1-1, les de Joel Campbell. 1-1 o 2-1, perdón. Empezó Costa Rica ganando 2-0 con goles de Álvaro Ajá. Saborío y Joel Campbell y El Salvador terminó empatando. Sí, sí. Recuerdo sí un gol que le hicieron a Navas como de larga distancia. Sí. Sí, ves lo que te digo, es que la gente no tiene memoria. Normalmente a la selección le cuesta los inicios. Bueno, yo sé que ahorita en este momento no estamos en un inicio, es por el tipo de eliminatoria que es del 2026, que es muy corta, ¿verdad? Pero normalmente Costa Rica no empieza bien. Y vea lo que pasó en el 2014, por eso yo en esa primera fase no le tenía fe a la selección. O sea, jugaba súper mal. O sea, y eran jugadores muy nuevos. Un Brian Reese que ya lo estaban poniendo como 10. Y realmente no había ya se había ido Centeno y no había otro. Entonces, por ahí estaba Cubero de contención también. Y se veía muy mal la selección. De Bueno, ya ciertos no jóvenes, está en Levante. con Marco Ureña, con Yeltsin Tejeda, con varios jóvenes que están por ahí. Tiene se va a Guyana, a la capital de Guyana, gana Costa Rica 4-0, 3 goles de Saborío y gol de Joel Campbell. Que ahí manda la parada, como decimos nosotros, ¿verdad? Los ticos, pero era un partido que se tenía que ganar sí o sí. Y ya al no haber figuras como Guancho, como Ronald Gómez, esos hombres de área, Álvaro Saborío empezaba la batuta esa. Claro. Y ya empezaba a encarrilarse como un gran goleador de la selección. Bueno, luego se vino el parón hasta septiembre y Costa Rica en el Nacional pierde con México 2-0 y 3 Ahí fue ese después partido. pierde también ¿Quién hizo los goles de 1 México? un jugador que llamaba Severo Mesa, el otro creo que fue Oribe Peralta.
Sí, un equipo, un resultado malísimo. De hecho, yo recuerdo que lo vi y creo que en el primer tiempo llegamos 2-0, si no me equivoco. Y México pegando baile, como dicen. Sí, y no, fatal. Y yo dije, no, no, no vamos a ir al mundial. Así no vamos a ir. Porque la posibilidad de clasificar a la otra ronda, creo que clasificaban dos, ¿verdad? Para la hexagonal. Dos por cada grupo, Eh, correcto. Aún así yo decía, tal vez sí clasifiquemos, pero de segundos, pero sí no le di a futuro ya en la hexagonal final la selección. Bueno, eso es lo que al principio se veía que el funcionamiento no era bueno. Sería complicada la situación. Y luego Sí, la siguiente, pues en el Azteca se pierde 1-0 y ya el camino se ponía cuesta arriba. Había que irse a la vida después a El Salvador. que ahí fue donde creo que se cambió el chip. Ahí fue que pusieron un poquito más de ya sabes de qué, y un poquillo más de colmillo. Y creo que ahí se jugó un partidazo Cubero, José Miguel Cubero. Creo que sí hizo un gol. El autor del gol en un ambiente súper hostil en El Salvador. Sí, sí, Quintanilla, ¿te acuerdas de ese jugador? Quintanilla, Y el Che, había un delantero pequeñito, de pelo largo, también muy bueno. No recuerdo ahorita el Cruz nombre, Corral, ese, muy bueno, muy buen jugador. El portero era bueno, bueno, tenía como siempre, El Salvador y siempre tiene jugadores de buen pie, pero tal vez eh, la inexperiencia y tal vez el poco roce internacional les ha perjudicado, pero sí, un gran partido, 1-0. Ahí creo que ya cambió el rumbo de la selección. en su mano, Brian Ruiz empezaba a asumir más liderazgo, empezaba a aparecer en Gamboa, empezaba a luego se vino el cielo, ya acabó, Costa Rica gana 7-0 contra Ghana, 2 goles del Chiqui Brenes, Boa, Uh-huh. 2 goles de Salvador, Cristian Bolaños y Celso Borges. Sí, ahí sí, ya se clasifica ahora la hexagonal, que, que era lo más importante. Y ya el equipo tenía como otra cara, ¿verdad? Y ya se venía lo bueno que en la hexagonal, ¿quiénes estaban? Estaba bueno, México, Estados Unidos, está Honduras. De Costa Rica, México, Estados Unidos, Honduras, Jamaica y Panamá, que es con quien se inicia el 6 de febrero del 2013 y otro comienzo complicado, se empezaba no tan bien. En 20 minutos Costa Rica estaba perdiendo 2-0 y estaba salvando el empate. Sí, con gol de Diego Campos, ¿verdad? No, un gol de Diego. Álvaro Saborío y un golazo de Brian Ruiz de chilena. Ah, sí, sí. Sí, no, el de Diego fue para el 2022, creo. Me estoy Sí, adelantando. fue el siguiente, los que siguen después. Después siguió el 22 de marzo del 2013 en un partido infame, esos partidos para el olvido. ¿Recordás esa circunstancia tan nefasta que pasó esa vez ¿Contra quién? con Estados Unidos Ah, sí. en Denver? De hecho, yo vi un cambio contra El Salvador, pero sí, el cambio más bien, el real cambio que yo siento que fue el detonante para que Costa Rica jugara como jugó también en esa eliminatoria y posteriormente lo que hizo en el Mundial fue en ese partido, ¿verdad? Que ese partido no era inhumano jugar ahí. Era como jugar Algo, no, no sé, en una montaña con nieve, y nevando completamente. No, 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 no jugaba el balón increíble. Como el árbitro no dejó que se jugara ese podía partido. jugar Ah, algo, ni siquiera un partido de hockey que podía jugar no, ahí. no, ahí no, no.
era increíble. Y aún así, 1-0, ¿cuánto quedamos? Quedó 1-0, ¿verdad? Uno a Estados Unidos y después se viene el 26 de marzo contra Jamaica, y ahí es donde Costa Rica levantar el gol de Michael Umaña y ese gol que mencionabas de Calvo. De Diego. De Diego Diego, ¿Diego qué es? Diego Calvo. Diego Calvo, sí, sí. Sí, sí, que desapareció Que del mapa. lastimosamente no despegó nunca. Sí, sí, lo contrataron afuera, pero sí, tenía potencial, pero ahí no pasó más. Se viene el siguiente partido contra Honduras el 7 de junio del 2013, siempre con ese enconado rival. Costa Rica gana ajustadamente 1-0 de Roy Miller. ¿Recordaste ese gol? Sí, de cabeza, sí. Sí, 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 ahí, era duro, o sea, no fue, digamos, partidos claros. Se veía que la selección le ponía y jugaba bien, pero sí costaba mucho, porque eran rivales muy parejos. después llegó el 7 de junio, ahí Costa Rica vuelve a visitar el Azteca y saca un punto valioso, 0-0 contra México en el Azteca. Sí, sí, fue. Sí, se quiso ganar, ¿verdad? Para recordarle a este caso, pero sí era difícil ganar a México. Y sacó un punto de oro. Y eso sirvió para seguir encaminando. Después se vino la siguiente ronda y el 18 de junio del 2013 Costa Rica gana 2-0 en el Nacional contra Panamá, goles de Brian Ruiz y Celso Borges. Golazo a Celso, de larga Un buen distancia. gol, Y claro, un lloviendo. golazo, tremendo. Una noche lluviosa y Celso hizo un golazo. Ahí sí, fue de los mejores partidos que. Y ya Panamá era un equipo muy bueno. O sea, tenía una selección muy preparada. Después se vino el 6 de septiembre, la venganza de ese infame partido de la nieve, el mejor partido de la eliminatoria. Gana Costa Rica 3-1 Estados Unidos, goles de Johnny Acosta, Celso Borges y Joel Campbell. Una vez más Estados Unidos Golazo. sin verla aquí. Que Joel ahí, digamos, Joel siempre ha sido de la selección, jugador de selección completamente. No, Joel nunca ha sido jugador de equipos, porque nunca ha sido constante en ningún equipo que ha estado, ninguno. Tal vez donde yo he visto un poco constante fue cuando estuvo en el Olympiacos de Grecia, eh, pero en otro equipo que yo recuerdo, tal vez en el Betis un poco, pero en otros equipos, recordemos que Campbell estuvo en el Arsenal, estuve en los Olympiacos, estuve en el Betis, estuve en el Sporting de Lisboa, estuve en donde más, o sea, un montón de equipos. En el Estuvo en Sassuolo el, creo que estuvo en Italia, estuvo en el Villarreal, estuvo en el Villarreal, Oriente, estuvo en en el Italia con Frosinone. Sassuolo, y estuvo en México, bueno, que ahí fue campeón, pero, o sea, si usted ve la carrera de él, nunca ha sido, no ha llegado ni a 40 goles, creo que, con equipos. No ha sido Es constante, pero en selección sí ha sido Esa determinante. selección ha sido increíble, ¿verdad? Fundamental para la selección. Entonces, es algo particular de un jugador que ha sido de selección toda su carrera, pero de equipos no. Y ya luego se venía el siguiente partido, el partido que podía definir la clasificación. Costa Rica empata 1-1 con Jamaica, gol del Chiqui Brenes, y lamentablemente en el último se empatan y quedamos a la expectativa del siguiente partido para saber si clasificábamos o no. Sí, sí, fue un poco este, gracioso, ¿verdad? Porque ahí todo el mundo esperando, ¿verdad? Y se da no recuerdo el otro partido que estaban esperando, pero Panamá-Honduras era. Panamá-Honduras. Y bueno, Ya, ¿y qué tenía que pasar ahí? No recuerdo. ¿Quién tenía que ganar o tenía que perder? quedar empate, empate.
sacaran Sí, eso les bueno, servía. sí, recordemos que bueno, Panamá no clasificó en ese mundial, ¿verdad? Quedó a minutos, le pasó lo mismo que le pasó a Costa Rica en el 2010, tenía para ir al repechaje y en el último minuto Estados Unidos lo empató y le dio el pase a México. Sí, entonces, ¿quién fue el repechaje? Al repechaje terminó yendo México, que quitaron, Ah, tuvo varios entrenadores, sí, México estaba estuvo, Bucetich sí, echando de mano a sí, Herrera. pero México más bien empezó muy bien la primera fase y la segunda fase fue que fue un desastre, ¿verdad? Se Y bueno, desinfló total. sí, recordemos que México fue increíblemente al repechaje y tuvo que enfrentarse con Nueva Zelanda, que ahí fue donde el Pío Herrera lo contrataron, ¿verdad? Me parece el repechaje, correcto. Ah, bueno, pero Y me estoy adelantando porque eh, bueno, ya recordamos el partido de México, ¿verdad? Aquí, ¿o no? correcto, quedaba un partido contra Honduras, Costa Rica pierde 1-0 en Honduras, y ese partido le dio la clasificación a Honduras. Y después, Sí, el 15 de octubre, Costa Rica contra México gana 2-1, goles de Brian Ruiz y Álvaro Saborío. sí, fue un partidazo eso. Y todo el mundo quería que México quedara fuera, ¿verdad? Pero todos los centroamericanos, creo. Recordar Y se dio, Charito, pero se la dio, banca, no sé cómo Panamá. Recordar que Panamá tenía que ganarle con el empate o el gane a Estados Unidos, que simultáneamente estaban jugando en Panamá. sí, le iba ganando y en los últimos minutos Estados Unidos empató y los O dejó sea, en los fuera. últimos minutos, estamos hablando de minuto 90 al 95 por ahí. Hizo 2 goles, 80 increíblemente, se empató y se le fumó. increíblemente, sí. Y fue una noche para el olvido para los panameños que tenían en sus manos de dejar fuera a México y Estados Unidos salvó a México, porque Costa Rica hizo la tarea, digamos, de ganarle a México y casi dejarlo afuera. Pero Panamá tenía que sacar un resultado positivo y no lo hizo. Y Estados Unidos ya Exactamente. clasificado, no tiene nada que perder. Pero usted sabe Entonces, cómo son los gringos. Ellos luchan hasta el final y no les importa perdonar. Ellos no perdonan. Y así nos pasó con Estados Unidos para el 2010 y vea lo que le pasó a los panameños. Y bueno, Costa Rica, un partidazo le hizo a México. O sea, fue un baile. Ahí el funcionamiento de la selección de Costa Rica fue increíble con Brian Ruiz, con Celso, con los dos aviones que tenemos laterales, que era Gamboa y Oviedo, los centrales muy buenos. Acosta era un gran jugador, ¿verdad? ¿Te acordás? Que claro, también se jugaba mucho en la contención. Michael Umaña y el Pipo Bolaños, Ureña, bueno, muchos jugadores muy buenos en esa elección, o sea, increíble. ¿Te acordás de ese centro que hizo Gamboa para Saborío, para el tercer gol creo que era el 3-1, golazo de Saborío de un, cabeza? un golazo, Bueno, la sí. jugada que hizo Y Campbell, hizo como una pared con Gamboa y Gamboa casi se sale la ola de la línea de juego y la salvó. Hizo un centro espectacular y de cabeza, Saborío, hizo un golazo y nada que hacer para el gran portero mexicano Memo Ochoa. Y nada, es me un gran mucho. portero. Nada fue de una muralla para nosotros ahí para nuestra selección. Exactamente. Entonces, clasificada al Mundial Costa Rica, está en primer lugar Estados Unidos, segundo Costa Rica, tercero Honduras y México. México va al repechaje contra Nueva Zelanda. Correcto, correcto, correcto. Y bueno, logró la clasificación al Mundial después del gran Mundial que se hizo, esa euforia que se vivió en el 2014. Se viene la eliminatoria del 2018 y nuevamente con inconvenientes. Claro. Sí, sí, la de 2018
sí, como siempre, ¿verdad? Sí, inicio flojo, pero bueno, eran épocas de bonanza y la selección tenía ahí, era la base del 2014, ¿verdad? Que era importante. Correcto. Se vino lo de Pinto, ¿verdad? Que lastimosamente hubieron problemas con jugadores y fuimos octavos del mundo en el mundial y aún así hubo rencillas que uno no se esperaba. Uno creía que todo estaba normal, pero no, habían rencillas con ciertos jugadores, con el entrenador, por el tipo de entrenador que era, ¿verdad? Que era muy estricto y no les gustaba a algunos jugadores. Y fue complicado conseguir un director técnico, entonces se terminó echando mano de Paul César Guanchope, no le fue bien en la Copa de Oro, por ahí ganó una UNCAP y eso No, sirvió para que pasó el esa problema. me recuerdo que jugó muy bien la selección, jugaba muy bien, por ahí estaba este jugador que era un contención de Saprissa, muy bueno, Golovio, y Eso Golovio, estaba Manfred Russell, y eran jugadores que se le veían futuro, pero no despegaron, y también este Ramírez de Saprissa, creo que estaba David por ahí, Ramírez. sí, De hecho, esa fue la eh, última de la UNCAP que se jugó. sí, y bueno, esa UNCAF, una final allá contra Guatemala fue, en Estados Unidos. Sí, perfecto. Sí, muy buen partido y bueno, como siempre a Guanchope no, como que no le pega mucho el tema del entrenador. Y después de Guanchope, ¿qué pasó? Se vino el macho. Exactamente, bueno, lo que pasó con Guanchope, que una situación extradeportiva, recordás que en Panamá y luego lo echaron y el Marcos Ramírez, que venía asistente, terminó asumiendo la selección como técnico ya normalmente. Claro. Sí, que el macho venía de ser pentacampeón va con la liga. Exactamente. Venía a los Entonces, 7. sí. Entonces, no, empecemos con los resultados, a ver si me recuerdo. Ese camino, bueno, pues estaba con Haití, Jamaica y Panamá. El camino, el noviembre de 2015, el Nacional gana Costa Rica 1-0, gol de Cristian Gamboa. Ujú, correcto, Después, el 17 de noviembre, se visita al Rommel Fernández, Costa Rica gana 2-1 en Panamá, goles de Brian Ruiz y Omar Peña. ese gol de Brian Ruiz fue como una media chilena, ¿ah? No, ese de media chilena había sido el anterior Sí, que habíamos repasado en la sí, hexagonal. Un le rebote, teníamos la medida. Bueno, ahora para Panamá nos tienen la medida nosotros, pero antes era, a Panamá le costaba ganarnos. antes era un poco más accesible ganarle a Panamá. Era Después se va difícil el porque 25 Panamá de tenía un buen equipo, pero le ganábamos. O empatábamos o ganábamos. sí, ese Panamá por el Bolillo Gómez. Correcto, Después, el 25 de marzo visitamos Kingston, Costa Rica empata 1-1 con Jamaica, gol de Johnny Acosta. correcto. 3 días después, el 29 de marzo, Costa Rica afianza, esta vez no fue tan complicado el paso, gana 3-0 Nacional a Jamaica, goles de Sergio Borges, Brian Ruiz y Johan. Sí, el equipo jugaba bien. Gustaba. La verdad es que sí gustaba. Tuvo ciertos baches, pero ahí fue. Después donde aseguró el paso, la siguiente ronda, el 2 de septiembre del 2016, Costa Rica gana 1-0 a Haití, gol de Randall Azofré. Correcto. Sí, que fue un jugador que estuvo ahí, pero no pudo llegar al mundial, ¿verdad? Y aquí viendo estos resultados nos preguntamos qué ha pasado, o ellos han evolucionado o nosotros hemos retrocedido, porque notas cómo se sacaban los resultados.
Pues costaba, ¿verdad? Porque sí costaba, pero, o sea, la pregunta sí, y creo que sí hemos nosotros retrocedido y ellos han evolucionado. Entonces nos han alcanzado, está muy parejo. Entonces, ahora decir que vamos a ganar fácilmente eh, es difícil. Lo que pasa es que, como te digo, es un proceso nuevo y ahorita tenemos jugadores muy nuevos y con poca experiencia. Entonces, primera vez que ellos están en eso y no es fácil, ¿verdad? Y después se cerraba la cuadrangular. Costa Rica ganaba 3-1 a Panamá, 2 goles de Cristian Bolaños y un gol de Ronald Matarrita. Correcto. Y después del 11 de noviembre de 2016 inicia la cuadrangular, la hexagonal, perdón. Costa Rica y Puerto España gana 2-0, goles de Bolaños y Ronald Matarrita. Correcto. Se vino el 15 de noviembre, el mejor partido de toda la eliminatoria. Costa Rica a Estados Unidos 4-0, goles de Venegas, Cristian Bolaños y 2 goles de Joel Campbell. ¿Ese partido contra quién fue? Estados Unidos. En tiempo que Costa Rica gana contundentemente a Estados Unidos 4-0, Johan Venegas, Cristian Bolaños y 2 goles de Joel Campbell. Sí, bueno, que bueno, Johan Venegas se unía, ¿verdad? A ese grupo y hizo las cosas bien. Hizo un gran partido Venegas ese partido. Hizo un gran partido esa noche en el Estadio Nacional, colmado de aficionados. Correcto, ese partido significó, recordadas, el entrenador que estaba al mando de Estados Unidos, Jürgen Klinsmann. Sí, sí, sí. Sí, ahí lo Después, despidieron, ¿verdad? correcto, ya lo quitaron. Se vino para marzo del 2017, se vuelve a visitar el Azteca y Costa Rica cae 2-0. Sí, sí, sí. Era difícil, era complicado. Notable, bueno, que hemos visto los resultados de Costa Rica después del Aztecaso, no ha podido quiera volver a anotar, No, no, o sea, el único, un empate a cero fue lo más positivo que hubo. pero goles no ha vuelto a anotar después de ese gol de mes No, porque no, no. repasamos anterior. Sí, ya sería esperar hasta la otra eliminatoria, ¿verdad? Porque esperar el 2030, ¿verdad? Correcto, luego aquí se vino ya una seguidilla de resultados no tan positivos. El 28 de marzo del 2017, Costa Rica visita San Pedro Sula, empata 1-1, gol de Kendall Waston. Bueno, fue positivo para mí, pero porque empatarle a Honduras es bravo, ¿ah? Allá en Honduras. Las temperaturas, todo eso. Sí, Luego, el 8 de junio del 2017, en el Estadio Nacional, Costa Rica empata 0-0 contra Panamá y se empezaba a poner complicado. sí, ahí fue, y no se esperaba ese empate, ¿verdad? Por eso digo que a veces la gente no tiene mala memoria y hemos estado al borde de la eliminación o al borde de un repechaje. Y, Hace y son cosas puntos en el camino. que la gente a veces dice que no recuerda, ¿verdad? Pero siempre nos ha costado. Después se vino el 13 de junio del 2017, un partido complicado y sufrido contra Trinidad y Tobago. Se gana 2-1, goles de Francisco Calvo y Brian Ruiz. Bueno, Francisco Calvo ya hizo, se asomaba como, levantó la mano, ¿verdad? Para ser titular. Y
todavía no era como un líder en sí, no, sí era, pero era nuevo, ¿verdad? Era un poco, venía de la época de porque en el 2014 no estuvo, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, bueno, no, fue para esa época, fue Ricardo Lavolpe que lo hizo Sí, debutar, sí, que estaba en el fútbol pero no fue en el 2014. 14, no, no estuvo hasta este proceso, fue, se consolidó. Estuvo con la Volpe al principio para el 2013, 2012, 2013, pero no estuvo en, ya, Pinto no lo llevó, por decirlo así. Pero ya en esta Habían años, eliminatoria, don Oscar Ramírez sí lo tomó en cuenta. Ya estaba en Saprissa, creo que ya estaba en el extranjero, si no me equivoco. ya después había salido a fútbol de Estados Unidos. Correcto. Entonces, fue pieza fundamental, ¿verdad? Entonces ahí ya se fue haciendo un nuevo líder de la selección. Ya luego se vino ya el partido, fue de los buenos partidos, el partido que prácticamente enrumbó el camino, el 1 de septiembre del 2017 en Nueva Jersey, Costa Rica gana 2-0, 2 goles de Marc Ureña. Teníamos rato, ¿no? Ganar ahí, ¿eh? Fue un partidazo, Hace rato, porque se le cuestionaba mucho al macho, ¿verdad? Estaba muy cuestionado y ahí cayó Bocas. Y fue un partidazo, 2 goles de Ureña. y aquí empezábamos a padecer un problema que estamos teniendo en la actualidad, la falta de un nuevo tipo Guanchop, tipo Gómez, y entonces Marc Sí, Ureña sí, sin que ahí se ser en ese contaba mucho. Era o Venegas, Ureña, que eran delanteros buenos, pero no era ese 9, ese biotipo de 9, ¿verdad? Que siempre hemos tenido un choque, un Saborío, ¿verdad? La Bala Gómez, eh, ¿verdad? Teníamos varios luego hay que Rolando, como varios Rolando, digo yo que eran varios, ¿verdad? Como un Venegas, como un Murella, que eran rápidos, pequeñitos, rápidos, este, y de buen pie. También por ahí estaba Colindres, también estuvo por ahí, Colindres, y hizo no, buenos partidos. Estaba Wallace, ¿te acuerdas de Wallace? Que jugaba en de Estados Igualas, Unidos. claro, Sí, sí, claro, que era un buen revulsivo. se tenía que echar de mano de Campbell como 9 también. Campbell, sí, sí, Campbell siempre fue una salvada para la selección. Luego se vino el 5 de septiembre del 2017, Costa Rica empata 1-1 contra México en el Nacional, un gran gol de Marco Ureña. Y sí, fue un partidazo, un golazo. O sea, dejamos escapar puntos, pero qué bien. Eso supo como una victoria. Así que aseguraba prácticamente de clasificar, y el partido que define la clasificación el 7 de octubre del 2017 en el Estadio Nacional, un partido durísimo, Costa Rica empata 1-1 contra Sí, Honduras, pero teníamos el que último minuto, empatar. Digamos, contra México no estaba definido, porque sí, teníamos que empatarle aunque sea a Honduras, ¿verdad? Y ese partido fue y sufridísimo. el último minuto un cabezazo de Kendall Waston. Sí, empezamos perdiendo. Navas hizo un partidazo ahí, recuerdo. Y en el último minuto, el equipo no jugó bien, la verdad, no jugó para nada bien, o sea, no le salía nada. Pero una genialidad de Brian Ruiz sirvió para que el último minuto todos los hondureños lloraran. De hecho, hay un video yo siempre me pongo a ver videos de los países contra el que jugamos, ¿verdad? De esos partidos. Y hay un partido habían como gente reunida en Honduras de la misma prensa y periodistas llorando prácticamente con ese cabezazo de Kendall Waston que los dejó totalmente fuera y nosotros adentro. Honduras no fue al mundial, ¿verdad? En el 2018 Fue al repechaje, fue al fue el repechaje que contra Australia y perdió el y repechaje perdió contra Australia. y lo perdió.
Estados Unidos ni siquiera clasificó en esa ocasión, ni Qué siquiera el duro. repechaje, Me recuerdo que perdió contra Trinidad, allá en Trinidad. y ya Trinidad sin tener nada que perder. Increíble, sí. Sí, sí, tenía un cuadrazo. Estados Unidos estaba, este lugar que juega en el Milan, estaba, ¿cómo se llama? Que juega en el Milan. No, en Pulisic, el Milan. Pulisic, sí, estaba Clint Dempsey, estaba este que quería venir a Saprissa ahorita. yo sí, este, Jesse Altidor, bueno, un cuadrazo era. Y quedó fuera, ¿verdad? Estados Unidos. Pero Honduras quedó fuera, no le ganó a Australia. no, perdió el primer partido, lo empató en Honduras y una semana después en Australia ganó Australia 3-1. Ok, sí, increíble. Pero bueno, se sacó la tarea, ¿ah? Nos queda un partido, bueno, ya Costa Rica clasificado, se va contra Panamá y gana Costa Rica, pero gana Panamá, una situación polémica, recordás el gol fantasma con el que clasificó Panamá, ¿Cuál? partido contra Panamá, el gol fantasma, Ah, sí, sí, que de hecho la selección fue demasiado criticada porque no se le dio coraje para, di, prácticamente Panamá, no es que nos pasó por encima, pero sí fue un gol fantasma, ¿verdad? De Panamá o de Costa Rica. sí, el gol de Panamá nunca ingresó, Sí, se lo eso. acreditaron a Sí, si hubiera, si hubiera VAR, no va a Panamá al mundial, ¿verdad? si hubiera VAR Panamá no tendría mundial todavía. Inclusive, bueno, recordemos que Panamá fue al repechaje y lo ganó, ¿verdad? No, ¿Se esa lo ganó vez a quién? clasificó, no, Directo. clasificó directo. En ese partido Sí, clasificó directo. El que iba al repechaje era Honduras. sí, sí. Clasificó directo, pero hizo un mundial desastroso Panamá, ¿verdad? Inglaterra lo goleó y inclusive creo que 7-0, no recuerdo el marcador, y hizo un gol 6-0, Panamá y lo celebraron como si hubieran ganado el campeonato mundial, ¿verdad? sí, sí, 6-0, llevaban en el primer tiempo, ya después Inglaterra se relajó, no les quiso hacer más goles y cayó ese gol de Panamá, que para ellos fue histórico. Correcto. Y bueno, entonces y clasificaba a Costa Rica. En segundo lugar, quedaba México en primer lugar, Costa Rica y Panamá, Honduras al repechaje, que como reiteramos, quedó fuera contra Australia. Le tocó un Real muy, muy pesado a Honduras. Tal vez hubiera sido otro rival, no sé, tal vez Nueva Zelanda, pero sí Australia. De hecho, Australia, esa fue la última. Bueno, Australia competía no con Oceanía, sino contra. Ya Australia competía en Asia, si no Más, me equivoco, ¿verdad? el 2006, Australia pasó a jugar a Asia. Sí, le tocó demasiado difícil, ¿no? Los australianos son muy buenos, tienen mucho colmillo y tienen jugadores que juegan prácticamente en Europa todos y la liga australiana es súper competitiva. Y bueno, ya hemos visto, hemos analizado todos estos pasos de la selección, que como vemos pues nunca ha sido ninguno fácil y esperamos que esta vez la historia se repita y puedan dar vuelta a la situación. Sí, sí, bueno, nos falta una eliminatoria, pero podemos hacer un reel, no sé qué te parece, Fernando. Hacemos un pequeño Correcto. reel para recordar la del 2022, que también fue complicada con Luis Fernando Suárez, el técnico, que nunca le vi esa euforia, esa alegría con Costa Rica, era particular, era como muy, muy serio, muy pasco para todo, y nunca me gustó. Pero Sí, bueno, es algo más de es, tiempo, pero estar haciendo un video. sí, sí, mejor hagamos un reel
Y bueno, esperemos que esta eliminatoria se componga, ¿verdad? Y que podamos ir al mundial, porque de no ir al mundial eso implica un montón de cosas para el país negativas. Parece Y eliminatoria. eso y es que nos quedan son 4 partidos, ese es el problema, que son 4 partidos y son octubre y noviembre, ¿verdad? Y Sí, no hay que más. jugar en Honduras. Sí, creo que como pronóstico siento que vamos a ir a luchar por un repechaje, que no es seguro porque son los dos mejores segundos lugares y son 3 grupos. Entonces, sería un milagro no milagro, pero sería, y tampoco imposible. Un primer lugar lo veo, lo veo difícil. Pero bueno, esperemos a ver qué depara. Pues, un dato de eliminatoria 22, igual se inicia con tres técnicos, empieza con Gustavo Matosas, que se murió y se fue, llegó Ronald González, que Malísimo. estuvo casi 2 años sin ganar, en época de pandemia, se vino la pandemia, todo eso, y se tuvo que echar mano de Luis Fernando Sí. Suárez. Sí, no lo hizo mal, pero sí era un técnico que le faltaba como, no sé, como euforia. Entonces no me gustaba el tipo de liderazgo que tenía. Pero bueno, excelente. Y ya repasamos todas las eliminatorias. Y bueno, lo más reciente ha sido muy exitoso y esperemos que para esta eliminatoria sea igual. Esperemos porque no me veo viendo el mundial sin que esté Costa Rica. Exactamente, sería algo extraño si hemos analizado estas eliminatorias y todos los mundiales que se han jugado en estas áreas de CONCACAF, de Norteamérica. Pues Costa Rica no ha estado, no estuvo en ninguno de los mundiales en México, no estuvo en Estados Unidos 94, Sí, bueno, es un no buen sé, dato. Es un buen dato y a veces son estadísticas que pesan por no sé por qué razón, ¿verdad? Pero sí, tienes razón, no estuvimos en México 70, México 86, ni en Estados Unidos 94. esperemos Entonces, ya romper eso. romper esa cadena. Sí. Y yo siento que hay que ser positivos y tratar de, 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 de que ojalá el jugador cambie de actitud y vengan algunos jugadores tal vez ya de poco más de experiencia para que ayuden a los jóvenes y se pueda sacar el boleto. Bueno, Diego, ha sido un enorme placer haber compartido todo este proceso, todos estos pasos de la selección y esperamos ya la semana estar con un nuevo tema, siguiendo compartiendo esto que tanto nos apasiona como el fútbol. Así es, Fernando. Te agradezco la oportunidad y no, que se repita en otros temas de fútbol. Claro, es un mundo muy amplio, son demasiados temas que vamos a ir abordando cada semana. Así es. Muchas gracias. Bueno, amigos, muchas gracias a ustedes por su sintonía de cada semana. Los esperamos la próxima semana con emisión de Ecos del Fútbol, donde tenemos otro tema de este mundo que tanto nos apasiona. Buenas noches.